Listo, estamos grabando la sesión. Bueno, como les decía, entonces muchachos, ya estamos grabando la sesión. Entonces, pues vamos a tocar un tema hoy fácil que se llaman cuartiles, deciles y percentiles. Entonces, punto aparte, muchachos. Cuartiles. Los cuartiles son medidas de posición que se determinan mediante un método que determina la ubicación de los valores que dividen un conjunto de observaciones en partes iguales. Observaciones. En partes iguales. Profe, no se escucha casi. Que divide un conjunto de observaciones en partes iguales.
Profe, Sí, ¿usted está hablando? yo, no. Ah, es que se escucha bajito. Espérate un momento y trato de reiniciar mi sistema de sonido. A ver. ¿Y ahora cómo me escuchan? Ahora sí se escucha. Ok, listo. Bueno, punto aparte. Los cuartiles son los valores de la distribución Son los valores de la distribución que la dividen en partes iguales. Es decir, en intervalos que comprenden el mismo número de valores. El intervalo, profe. En intervalos que comprenden el mismo número de valores. Punto seguido. Cuando la distribución contiene un número alto de intervalos, se puede dividir la distribución en 4. Se puede, profe. Se puede dividir la distribución en 4, en 10 o en 100 partes.
O sea, cuando dividimos miren, cuando es sencillo, lo voy a explicar. Cuando dividimos la distribución en 4 partes, se llama cuartil. Cuando dividimos la distribución en 10 partes, se llama decil. Y cuando dividimos la distribución en 100 partes, se llama percentil. ¿Ok? Entonces, punto aparte, los cuartiles son los 3 valores que dividen al conjunto de datos en 4 partes porcentualmente iguales. Que dividen, profe. Que dividen al conjunto de datos ordenados en 4 partes porcentualmente iguales. Datos, profe. Ordenados en 4 partes porcentualmente iguales. Hay 3 cuartiles denotados usualmente como Q1, Q2 y Q3. Cuartiles, profe. Cuartiles, perdón, espérate. Hay 3 cuartiles denotados usualmente por Q1, Q2 y Q3. El primer cuartil es el valor en el cual queda un cuarto.
o sea, el 25% de todos los valores. Un cuarto, profe. Un cuarto, o sea, el 25% de todos los valores. El segundo cuartil les repito, el segundo cuartil es precisamente la mediana o la mitad. Y el tercer cuartil es el valor La mediana, profe. Del segundo cuartil. ok, es la mediana. Y el tercer cuartil es el valor por debajo del cual Y el tercer cuartil, es el valor por debajo del cual quedan las tres cuartas partes, o sea, el 75%, quedan las tres cuartas partes o sea, el 75% de los datos.
Bueno, seguimos. Fórmulas para datos no agrupados. ¿Cómo, profe? Fórmulas para datos no agrupados. Recuerden lo que yo les hablaba de los datos no agrupados, ¿cierto? Cuando teníamos datos agrupados y datos no agrupados. A ver, ¿qué es dato agrupado y qué es dato no agrupado? ¿Quién me dice? ¿Quién me recuerda? Datos no agrupados, ¿cuáles son? Ajá. ¿Dónde está lo que hemos visto aquí? A Profe, ver, sí. son aquellos que se presentan así en su forma original, o sea, que no han sido aún procesados, así como fueron Perfecto. recolectados. Perfecto, esos son. O sea, que es una lista de datos que no son procesados por ningún tipo. O sea, son una pila de números y ya. Son una pila de números que no nos dicen nada. Entonces, cuando tenemos datos de esa forma, entonces la fórmula para el cuartil, por lo menos miren, la fórmula del primer cuartil, cuando n es par, coloquen lo siguiente. La fórmula para el primer cuartil, cuando n es par, n que es, ya saben que n es el número de datos. O sea, si ese número de datos, ese número de ese grupo de números que están ahí es un número par, entonces el primer cuartil tiene la siguiente fórmula. 1 por n sobre 4. 1 por n sobre 4. Voy a poner el Excel acá para que puedan, y les voy a copiar la fórmula acá en el Excel para que la vean, ¿ok? Voy a publicar pantalla acá un momentito. Entonces, listo, miren. O sea, cuando n es par, la fórmula es esta. 1 por n. Estoy copiando. ¿Están viendo la pantalla, cierto? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien, ok. Ahora, cuando n es impar, la fórmula es la siguiente. Ahí la tienen. Cuando n es impar, la fórmula para el primer cuartil es esta. 1 por n más 1 entre 4. A ver, en este caso, este número 1 que ustedes ven aquí, ¿qué significa? Que estamos hablando del primer cuartil, ¿ok? En este caso, estamos hablando del primer cuartil, ¿correcto? ¿Sí entienden? Sí, profe. Ok, si fuera para el tercer cuartil, ¿cuál sería la fórmula? Siendo n par, si fuera para el tercer cuartil.
3 por n entre 4. Ok, perfecto, así es. Esa es la idea. Si es el tercer cuartil, la fórmula para el tercer cuartil es 3 por n entre 4. Y si es impar, sería acá 3 por n más 1, ok, entre 4. ¿Listo? O sea, estamos claros. Ahora, eso es cuando es para datos no agrupados, ¿ok? Esto es datos no agrupados. ¿Listo? Ahora, la fórmula para hallar el cuartil para datos agrupados. Es la siguiente. Se la voy a escribir aquí. No, primero, antes de escribir la fórmula, vamos a hacer un ejercicio de esto, por ejemplo. Si yo tengo los siguientes datos, 4, 5, 8, 7 y 6. Tengo esos números así, listo. Y yo quiero hallar el segundo cuartil. ¿Cómo haría? ¿Cuál sería la fórmula para hallar el segundo cuartil en ese rango de datos? Sería dato por dato, profe. No. Utiliza la fórmula que te acabo de dar. Les estoy diciendo, Ah, ok. si está ese Sería rango de datos y quiero que me hallen ahora el segundo cuartil, ¿cuál sería la fórmula para hallar el segundo cuartil? 2, 5 más 1 dividido en 4. 2 por 5 más 1. Bueno. de 4. Exactamente, así es. ¿Y por qué? ¿Por qué esa fórmula? Hombre, porque n es impar. ¿N cuántos tiene? 1, 2, 3, 4, 5. Tiene 5 datos. Por lo tanto, n es impar. Y si n es impar, y estoy hablando del segundo cuartil, me baso en esta fórmula. Les dije que el primer número de acá es cuando me refiero al cuartil. O sea, cuartil 2, aquí está. Y n que vale 1, 5 más 1 entre 4. A ver, ¿quién hace esa operación y cuánto me dicen cuánto da eso? A ver, vamos a ver si lo saben hacer. ¿Cuánto da ese resultado? Y vamos a comenzar a preguntarle a todo el mundo que está aquí. 3. Bien, ¿quién dijo 3? Yo, profe. ¿Quién fui yo? Jordan, ok, Jordan. ¿Qué opina Andrea Zabalza? Profe, 3. Bien, Angelín Payares, ¿qué dice? Bueno, muchachos, voy a hacer algo más fácil. La respuesta es 3. Al que no le dio 3, levánteme la mano y dígame, profesor, a mí no me dio 3. Y yo le explico por qué no le dio 3. Antes de que sigamos. O A mí definitivamente. me dio 3. Ok. Al que no le dio 3, que me hable. A quien no le haya dado 3. Porque el que no le dio 3 lo hizo mal. Bueno, parece que no hay nadie que lo haya hecho mal. Bueno, muchachos. Ok. Bien, eso es para datos no agrupados. Ok. Ahora, cuando nosotros hablamos de datos agrupados, ¿a qué nos referimos? Recuerden que cuando hablamos de datos agrupados, era el dato ya procesado, aquel cuando hallábamos la frecuencia, cuando teníamos los intervalos y cuando teníamos la frecuencia acumulada. Entonces, voy a montar una tablita rápidamente pequeña aquí, como si tuviéramos ya unos datos agrupados, ¿ok? Entonces, voy a hacer algo rápidamente. ¿Se acuerdan de esto? Esto no se les ha olvidado, me imagino, ¿cierto? ¿O sí se les olvidó ya? No, nada, profe. Ah, bueno, listo. A ver si no se les olvidó cómo ha ido la frecuencia acumulada. A ver, rapidito. ¿Cómo ha ido la frecuencia acumulada? A ver si se les olvidó. Profe. ¿Ah? Se suma. Ah, perfecto. Entonces sí, ok, están bien. No se les ha olvidado todavía. Listo.
Ok, estamos bien. Bueno, miren, aquí tengo la tablita ya montada. Listo, monté la tablita. Entonces, miren, la fórmula del cuartil para datos agrupados, recuerden, esto es dato agrupado, el dato ya procesado. Entonces voy a montar la fórmula del cuartil aquí. ¿Está? Es igual, límite inferior más A. Bueno, copien eso, ahora les explico qué es eso. La tabla también, profe. Claro, copien la tablita, les voy a explicar un ejemplo con esto. Me avisen cuando terminen de copiar la tablita. ¿Ya copiaron, muchachos? ¿Ya copiaron? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, listo. Entonces vamos a aplicarle qué es esta fórmula del cuartil. Bueno, ojo, en el cuartil aquí cuando hablamos de datos agrupados hay dos posibles opciones. ¿Qué es lo primero que tenemos que sacar? Hay algo que tenemos que sacar que se llama la posición. Es lo que está ahí, que es K por N entre 4. Entonces, si yo quiero sacar, por ejemplo, yo quiero ubicar el cuartil 3, listo. Entonces, ¿qué es lo primero que debo hacer? Hallar la posición. ¿Cuál es la posición? Estoy hablando del cuartil 3, o sea,
K por N, que N vale 60, ¿ok? K por N entre 4. ¿Listo? Entonces, 3 por 60, ¿cuánto da? 180 entre 4, eso nos da 45. El resultado de eso es 45. ¿Cierto? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Muchachos, ¿sí les dio 45? Sí, profe. Sí. Listo, Profe. correcto. Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a explicarles algo. Cuando el cuartil 3 da 45, yo voy a buscar ese valor, o sea, el valor que les dé aquí, cualquier valor que les dé aquí, yo lo voy a buscar en la frecuencia acumulada. ¿Bien? Entonces, yo voy a identificar si ese valor está exactamente en la frecuencia acumulada. ¿Bien? Ahora, díganme, ¿el valor está en la frecuencia acumulada? Sí, profe. Sí, profe. Listo, ok. ¿Se acuerdan que hablábamos de pronto, cuando hablábamos acá en los rangos de datos, había algo que se llamaba límite inferior y límite superior, ¿cierto? Sí, Sí, profe. Ok, ok. Entonces el límite superior, donde se encuentra la frecuencia 45, ¿cuál es? A ver, ¿cuál es el límite superior de ahí? 45. No, señorita, el límite superior. 50. Ok, 50. 50, límite 50. inferior es el de la izquierda, límite superior es el de la derecha. Entonces, 50, profe. ok, 50. Entonces, miren, cuando yo encuentro que el, el cuartil que estoy hallando, ok, está en la frecuencia acumulada exactamente, aquí es 45, entonces el cuartil 3 se convierte automáticamente en el límite superior, ok. Por lo tanto, el cuartil 3 en este caso será 50. Ah, ok. ¿Está clara esa parte? ¿Me podías repetir de nuevo lo último? Bien, mira, yo voy a buscar el cuartil 3. Entonces, ¿qué es lo primero que debo hacer? Hallar este término que se llama posición. La fórmula es Kn entre 4. K corresponde al número del cuartil. O sea, N es la sumatoria de la frecuencia, que la tenemos aquí, que ya nos dio 60. O sea, 3 por 60 entre 4. Eso da 45. ¿Qué hago yo con ese 45, con ese resultado? Voy a buscar si ese resultado es exactamente idéntico a algún número que esté aquí en la frecuencia acumulada. 45 es igual a 45 aquí en este caso, o sea, me dio exactamente en la frecuencia. Como me da exactamente en la frecuencia, entonces hay una ley que nos dice que si el número se encuentra, si el cuartil se encuentra en la frecuencia, el cuartil 3, o sea, la respuesta, se convierte en el límite superior donde está esa frecuencia. Aquí, en el rango hay dos datos que son el límite inferior, que es 45, y el límite superior, que es 50. Entonces, como se convierte en el límite superior, entonces cuartil 3 es igual al límite superior, y el límite superior de ahí es 50. O sea, cuartil 3 es 50. ¿Estamos claros? Sí, profe. Listo. ¿Quedó claro la persona que me pidió la explicación? Sí, profe. Bien. Ok, ahora Profe, vamos pero allá. ponga 50 para saber. Y aquí lo puse, aquí está, míralo. Ahí lo estoy copiando. Aquí está. Ya, profe, ya. Ok. Ya. Bueno, ahora vamos a hallar el cuartil 1. Ok. Entonces, para el cuartil 1, ¿qué es lo primero que debemos hallar? La posición. ¿Sí o no? Entonces yo voy a hallar el cuartil 1, o sea, 1 por 60 entre 4. ¿Cuánto me da eso? A ver, 15, ¿cuánto da? profe. Ok, listo, nos dio 15. Segundo paso, voy a buscar
si ese número está exactamente en la frecuencia. A ver, ¿ese número está exactamente en la frecuencia? ¿Sí o no? No, no está. No está, ok. Entonces, cuando no lo encuentro, tengo que utilizar esta fórmula que está aquí. Si yo no encuentro el dato, tengo que utilizar esta fórmula. Ya les voy a explicar cómo hallar con esa fórmula. Bien. Vamos a empezar entonces a desarrollar esta fórmula que está aquí. Entonces, tenemos algo que se llama, primero, el límite inferior, ¿cierto? ¿Cierto? Sí, profe. Bien. Entonces voy a buscar algo que se llama el límite inferior. Ese número 15 está ubicado ¿dónde? ¿Dónde se encuentra ubicado el 15? Se encuentra ubicado aquí en la mitad de estos dos, ¿cierto? Voy a insertar aquí. Y el 15 debería estar en la mitad de estos dos. Debe estar entre la mitad de 10 y 22. ¿Cierto o no cierto? Sí, profe. Ok, bueno, entonces vamos a empezar a mirar algo. Aquí la fórmula dice límite inferior. Límite inferior antes de este número. ¿Cuál es el límite inferior? Diez. ¿Cuál es el límite inferior? No, el límite inferior aquí donde se debería encontrar esto, ¿cuál sería el límite inferior? 40, profe. Ok, límite inferior aquí es 40, listo. Entonces vamos a empezar a meter los datos aquí. Límite inferior igual a 40, bien. Tenemos la amplitud, ¿se acuerdan de la amplitud? Esa A que está ahí, esa A es la amplitud. ¿Cuánto es la amplitud? $45, profe. Si la amplitud es 5, o sea, la diferencia es 5, ¿se acuerdan? El rango de datos, o sea, la amplitud es 5, bien. La otra parte de la fórmula que nos dice Kn entre 4, ya la tenemos. ¿Cuánto nos dio? Nos dio 15, ¿cierto? Sí, profe. Bien. Ahora, eso que dice allí, que dice Fi menos 1, ¿ok? Entonces, estaríamos aquí, ¿cierto? Pero la frecuencia que debería estar aquí, menos una posición, se convierte en 10. ¿Sí la aprecian? O sea, aquí estaríamos en una frecuencia. Y la frecuencia que debe estar aquí, menos una posición, o sea, Fi menos 1, sería 10. Entonces, Fi menos 1 vale 10. ¿Lo van entendiendo? No mucho, profe. A ver, ¿qué no entienden? Y Nada, repiten. nada, repite nuevo porque no entendí nada. Listo. El límite inferior que debe estar aquí es 40. Miren el límite inferior aquí. Estoy aquí. El límite inferior de aquí es 40. El límite inferior de la frecuencia que sigue después de 15 es 40. O sea, el límite inferior es 40. La amplitud es 5. ¿Cuál es la diferencia entre los rangos aquí? Es 5. La otra parte de la fórmula, Kn entre 4, es lo que hallamos aquí, que nos dio 15. Ahora, vamos a hallar la parte esa que nos dice Fi menos 1. O sea, supuestamente estaríamos aquí en una frecuencia que no sabemos cuál es, ¿cierto? Aquí debe haber una frecuencia que no sabemos cuál es, que correspondería a 15. Entonces, sencillamente, esta frecuencia que debe estar aquí menos una posición, o sea, menos una posición que corremos hacia arriba nos da 10. ¿Ok? Ahora sí entendieron. Sí, profe. Bien. Ahora tenemos la otra frecuencia. La otra frecuencia es supuestamente la frecuencia que está debajo. O sea, la frecuencia que está debajo del 10 es 22, que se convierte en Fi. 22. Y otra vez la otra parte de la fórmula, que es esta, que es Fi menos una posición. Y Fi menos una posición ya sabemos que es 10. La volvemos a poner 10. Y ya hallamos todos los datos de la fórmula.
¿Qué tenemos que hacer? Simplemente reemplazar. ¿Reemplazar en qué? En lo siguiente. 40 más 5 por, posición esa, 15 menos 10, todo eso dividido entre la frecuencia que es 22 menos 10. Listo. ¿Qué hice? Reemplacé simplemente los datos que hallé en la fórmula que está aquí. ¿Sí lo vieron? ¿O no lo entendieron? Sí, profe. ¿Sí entendieron? Ok, listo pues. Entonces voy a avanzar. Ya tengo eso hecho ahí. Ahora simplemente debo resolver. Como yo sé que de pronto alguno todavía se enreda, voy a resolverle paso a paso, como siempre he venido haciendo las cosas con ustedes. Entonces, queda igual 40 más 5. 40 más 5 por 15 menos 10, ¿cuánto es? 5. Y 22 menos 10, ¿cuánto da? 12. 12. Bien. Y sigo resolviendo. Aquí viene 40 más, recuerden que aquí hay una operación de multiplicación, entonces sigo 5 por, ahora, ¿cuánto es 5 entre 12? Díganme. 5 entre 12 da eso, ahí está calculado. Entonces yo sigo trabajando acá, 40 más, miren, 5 por 0.4166. Ahora sí resuelvo 40 más, ahora resuelvo 5 por 0.41, lo voy a resolver, 5 por 5.40, me da 2.08. Entonces, más 2.0833. Y ahora sí resuelvo eso. 40 más 2.0833. El resultado del cuartil es 42,0,833. Profe, no entendí. El desarrollo no lo entendiste. O sea, el primero sí, pero los tres últimos no. Bien, listo. Y mira, fácil. Recuerda que tenemos algo que se llama el rango de operaciones o la importancia de las operaciones. ¿Qué operaciones van primero y cuáles van después? ¿Cuáles se hacen primero y cuáles se hacen después? Ok. Multiplicación y división van de primero. Entonces, yo resuelvo. Aquí hay una suma, por lo tanto la suma se queda ahí. Listo. Entonces, entro a resolver la división. La división, 5 entre 12, ¿cuánto da? Da 0,4166. Vamos hasta ahí. ¿Vamos hasta ahí o no vamos hasta ahí? Sí, Sí, profe. profe. Bien. Entonces, ahora viene 40. Hay una suma. La suma no va primero. La suma va de último. Entonces, ¿qué queda aquí? Hay una multiplicación. Queda una multiplicación que dice 5 por 0,4166 nos da eso que está ahí, 2,08333. Listo. Y ya que nos quedó de último la suma. O sea, ahora sí va la suma. 2.0833. Eso nos da 42,0833. Ahora sí quedó claro. Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Ok. Bien, muchachos. Sí, profe. Entonces, presten atención a lo que les voy a decir. Estas fórmulas se convierten en fórmulas idénticas para el percentil y para el decil. Cuando yo digo 10, quiere decir que esto, por lo menos, las fórmulas de arriba, miren, el cuartil, miren que se divide entre 4. ¿Sí o no? ¿Sí la comprendieron? ¿Sí entienden? Cuartil es entre 4. Si yo digo decil, sería entre 10. O sea, la fórmula quedaría 1 por n entre 10. ¿Ok? Y si yo digo percentil, sería 1 por n entre 100. ¿Ok? Para los datos impares, ¿cómo sería? Para el dato impar sería igual. Si hablamos del decil 1, sería 1 por n más, a ver,
1 por n más 1. ¿Entre qué? Entre 10 si hablo del decil. Y si hablo del percentil sería 1, perdón, aquí, 1 por n más 1 entre 100. ¿Entienden? ¿Sí captan? Sí. Sí, te escucho. Dígame. Dígame. ¿Me escuchan, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Paula, tiene el micrófono abierto. Bien. Ok, alguien que tenga el micrófono abierto ahí, por favor, ciérrenlo. ¿Quién más tiene el micrófono abierto? Un momentico. Paula. Listo, ya se lo cerré. A ver, no. Listo, silenciado. Bueno, muchachos, entonces, si entendieron esto, o sea, esta misma fórmula, cuartil es entre 4, decil es entre 10 y percentil es entre 100. O sea, la misma fórmula cambia. Lo único que cambia es el valor entre lo que va dividido. Aquí, para impares, entre 4 es cuartil, entre 10 es decil, entre 100 es percentil. Igualmente, aquí también cambia lo mismo. Aquí, para hallar posición en un decil sería K por N entre 10 para hallar posición en un decil. Y para hallar posición en un percentil sería K por N entre 100. Y aquí la fórmula, ¿qué es lo que nos cambia de esta fórmula cuando no es exactamente idéntico, cuando ese valor no está en la fórmula? Voy a copiarla nuevamente. Voy a copiarla aquí todo. ¿Qué nos cambiaría esta fórmula? Para el decil, ¿qué nos cambiaría? A ver, ¿quién me dice algo? Para el decil, ¿qué nos cambiaría allí? El 4 por 10. Claro, así es, efectivamente. Para el decil nos cambia el 4 por 10. Y para el percentil, igualmente aquí nos cambiaría entre 100. O sea, la misma Las fórmula. fórmulas son iguales, lo que cambia es el número. Exacto. Lo que cambia es el número. Si yo les digo, vamos a hallar un cuartil, ya saben que es entre 4. Si les digo, vamos a hallar un decil, es entre 10. Si les digo, vamos a hallar un percentil, es entre 100. Entre 100. ¿Ok? Ah, ok. Bueno, muchachos, se nos acabó la hora de clase. Dejemos la clase aquí. En la próxima clase hacemos unos ejercicios prácticos de esto. Pero yo creo que quedó entendido o no quedó entendido. O sea, es una sola fórmula. Y esa fórmula se convierte para lo que yo quiero hallar, simplemente cambiando o por el 4, por el 10 o por el 100. ¿Estamos claros? Claro, profe. ¿Sí? Sí, profe, pero ajá, nos tiene que dar otra repasadita. Claro, claro, lógico. No se preocupen. Bueno, profe. Bueno, entonces ya saben, muchachos, nos vemos. Bueno, pues. Bueno, ya les paso la grabación ahora que cierra aquí, les paso la grabación. ¿Ok? Entonces nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.